buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. Bueno, en nuestro programa especial hoy tenemos como invitado a Líder Rojas. Sí, señor. Líder Rojas es uno de los grandes reconocidos periodistas venezolanos. Bueno, y además... Y gran amigo. Y además vicepresidenta de información del diario El Universal. Sí. Así que hay bastante posibilidad de conversar, ¿no? Sobre temas muy calientes, además. Así es. El periodismo tiene que ser nuestro tema, Elide. Y una de las cosas sobre la cual quería que nos dieras tu primera reflexión es, en estos tiempos tan difíciles para todo el mundo en el país, porque han sido sumamente difíciles estos años, especialmente este año que acaba de terminar, hemos tenido altos, bajos, hemos tenido momentos gratos, pero también momentos muy difíciles. Y fíjate tú, para mucha gente con la cual hemos conversado, distintos sectores, esto ha sido una oportunidad. ¿Tú crees que ha sido así para el periodismo? Bueno, primero que nada, Manuel Felipe, Maki, un gran saludo. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Maki, en realidad pues es una pregunta que se apunta más a una situación que algo en concreto. Porque en efecto, pues toda la vida se ha dicho que de las grandes crisis aparecen grandes oportunidades. Pero el problema de los medios en Venezuela, y especialmente los medios impresos, hay que verlo como un ámbito mucho más amplio. Hay un evidente cambio de hábito de lectoría en el mundo, producto pues de la avanzada de los medios digitales. Y ese es un primer impacto que hemos tenido todos los que hemos vivido alrededor de los medios impresos y que de alguna manera también impacta a medios radioeléctricos como la televisión. La radio todavía se mantiene allí históricamente muy bien, muy fuerte. Y sobre todo con los jóvenes, la gente que está entre 25 y 30 años, los llamados millennials, ya es un hábito totalmente diferente. Te hablan de voy a leer el periódico y tú le haces el seguimiento y el papel se quedó ahí, se meten en la computadora, en efecto, leyeron el periódico, porque así lo llaman, pero el periódico papel ya no existe ahí. Entonces, por supuesto, eso implica un impacto fuerte en la forma de comercializar los medios de comunicación y ahí entramos en la otra parte del tema duro. Es que para que un medio, no importa que sea radioeléctrico, impreso, lo que fuera, sea realmente independiente y pueda cumplir esa misión última que tenemos todos, que es mantener básicamente informado a la comunidad. Todos los demás son agregados a veces heroicos, pero básicamente es mantener informada a la comunidad. Si no hay un entorno, una economía efectivamente fuerte que permita que la ecuación histórica se cumpla, claro. Alguien produce, alguien compra y tú en el medio promueves esos productos paralelo a toda tu labor de información. Esa ecuación en Venezuela no se está dando, en toda la región se está dando, cualquier parte que tú visites, vas a Bogotá, vas a Santiago y ves unos periódicos robustos, ves unos medios de comunicación llenos de publicidad. Entonces ahí tienes un segundo gran impacto negativo, que te trae a convivir en una sociedad con problemas y a unos medios con mayores problemas que la misma sociedad, porque está en juego tu subsistencia como institución, sobre todo en medios tan antiguos que están tratando de adecuarse a estas nuevas tecnologías, pero además luchando con una situación en la que el mercadeo tradicional no funciona. Las grandes ideas para promover mayor circulación, que es la clave para que la audiencia crezca y por supuesto crezca la inversión publicitaria en ese medio, es otra ecuación segunda que no está funcionando. No, y eso es una debilidad porque nos hace pelear con un brazo menos, pues. Y hay otro tema, ¿no?, en el periodismo venezolano, y es que ha sido afectado inevitablemente pues por este cuadro de polarización política de los últimos años. Y eso más allá pues del comportamiento de los periodistas, con apego a lo que son los valores del oficio, ¿no? Pero sí contamina de alguna manera el comportamiento del periodismo en general, ¿no? No solo de los editores, sino también de los periodistas. Y es lógico, pero eso que contamina en general al país y a la sociedad, en el caso de los medios de comunicación, como es obvio, se refleja de manera más directa, ¿no? Claro, pero me llama. Muy importante la observación, porque afecta tan duramente la visión de la audiencia en cuanto al medio, que hemos llegado al fenómeno en que la gente compra un medio o sigue un medio en la medida en que crea que ese medio complace su visión política. Exactamente. Y a los que no lo siente así, pues simplemente no los cree o no los ve. Nosotros tenemos casos en que una campaña de trabajo normal de un medio de comunicación en favor de una comunidad, por decirte la Candelaria, su ornato, el cuidado, los huecos, la basura,
en algún momento, ya no tanto, se nos cuestionaba por los propios vecinos, porque el objetivo no era ese, el objetivo era agredir al gobierno, el objetivo era, vas a tumbar al presidente, eso es lo que ustedes buscan. Bueno, el hueco está ahí, el presidente sigue allá. Es decir, que su problema inmediato no era su problema. Sí, no, y eso forma curiosa. parte de esa polarización. Bueno, la polarización, justamente. Exacto, y se ha superado en mucho, pero en la parte de fondo no. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no veo a BTV. Está bien, se respeta, pero yo no soy tu karaoke. A mí no me preguntes qué dijo Maduro anoche. Yo sí tengo que verlo para contarte. Exacto. Esa es parte del trabajo de nosotros, pero tú no entiendes por qué la decisión de no ver este medio o este otro es tan radical si no lo ubicas en el ámbito político, en el ámbito de la polarización. Bueno, es una forma como, en lugar de madurar con la crisis, hay muchos sectores que lo que hacen es echar para atrás de ese punto de vista, es decir, se convierten en, tienen una visión muy parcial de la realidad y además la inmadurez en cuanto al involucramiento del sentimiento más primario en un asunto que debe ser objeto de una reflexión mucho más seria y de trascendencia, pues se convierte en una cuestión banal, literalmente, la forma como se establecen esas relaciones con los medios y con la manera como trabajan, ¿no? Y eso te lleva a otro tema fundamental en esto de las coberturas y de lo que regularmente publicas, que es la confrontación por encima de cualquier cosa. Cuando tú tratas de bajarle el tono a ese tipo de debate, sea político, sea comercial, sea de reclamo a la sociedad, siempre entras en el mundo de la agresión primero que el fondo. Y en muchos casos el medio hace lo mismo. Titula con la agresión, el leak de la información es la agresión y el fondo tal vez queda en el último plano, si acaso va. Entonces, sí, porque también hay una responsabilidad muy nuestra también, ¿no? Es decir, que dentro de los medios también hay gente que no está, digamos, dando de la lectura que tiene que dársele a un momento tan delicado como este, ¿no? Y lo ves como aquel viejo debate, ¿cuál fue la noticia? ¿Dónde está la noticia? No, pero es que le dijo ladrón a fulano, ahí está la noticia, no. Vamos a pasar un poco al tema que mucha gente le encanta reducir a la autocensura. Por ejemplo, todo es autocensura. Usted no me informó, esto es autocensura. Pero resulta que el tema, el quid de la cuestión está en cómo está el acceso a las fuentes de información en este momento. Sí, eso es clave en el ejercicio del periodismo en los últimos años, especialmente en Venezuela. Por supuesto que el derecho a estar informado y recibir información veraz, oportuna y de calidad es de los ciudadanos. Y es algo que hay que tener siempre claro a la hora de ejercer el periodismo por encima de cualquier cosa. Pero eso está rodeado de una serie de condicionantes, muchas de ellas muy nuevas, que te pueden llevar, no digamos a autocensura, pero sí a tener extrema cautela en las cosas que estás haciendo. Lo primero es lo que tú mencionabas. El derecho a tener acceso a las fuentes oficiales es un impedimento clave a la hora de que tú puedas informar con certeza una de las partes. Porque no debemos olvidar que esto es un asunto de 3, 4 y hasta 5 partes a la hora de contratar una información y darla completa. Ahora, si la gente de alguna manera se acostumbró a recibir una sola cara de la información y eso la hacía completamente satisfecha el servicio que está recibiendo, pues es una desviación que de alguna manera los medios han tratado de ir corrigiendo sobre la marcha a los fines de lograr un mayor equilibrio y una mejor información para los ciudadanos. Pero ¿qué ocurre? El gobierno no es claro, es muy opaco a la hora de informar, muchas veces oculta completamente información. Puede que tú publiques lo que tienes a la mano de una sola de las caras que están en juego y eso te va a llevar al otro mundo que tampoco los ciudadanos conocen, aunque sí, de alguna manera lo conocen, pero no lo miden, que es toda la carga jurídica que existe alrededor del ejercicio de los medios en general. Prácticamente cada una de las áreas mediáticas tiene una jurisdicción muy dura que la controla. La ley resorte en el área radioeléctrica, ¿no? El área impresa tiene unos 7 artículos que fueron incorporados hace algunos años en el Código Penal y después una serie de normativas que están adheridas a normas específicas como la ley del menor, la ley de protección a la mujer, que implican fuertes sanciones para el medio. Entonces, tú recibes, por ejemplo, una muy buena foto de una manifestación que terminó en violencia y ahí hay un niño, pues, que autocensura nada, eso tiene una sanción
económica muy fuerte y además tiene una sanción para el fotógrafo que la tomó, tiene otra sanción para el medio que puede llegar a inclusive a tener... Sí, que un contexto así es mucho lo que está en riesgo. Efectos penales, entonces no es un ejercicio tan libre o con tan pocas consecuencias como puede ocurrir en otro país. Es verdad que quien se perjudica en este caso es el medio en primer plano porque no has podido dar toda la información como quisiera, pero en el fondo quien más se perjudica es el ciudadano, que no está recibiendo la información que debería. Y en medio de la polarización eso convierte esto en un debate que tiende a ser más político que de verdad filosófico en cuanto a la esencia de lo que el periodismo y las comunicaciones en estos tiempos. Agrégale ahora el cuarto punto que tiene que ver con el crecimiento sin mucha profundidad de las redes sociales en general, que es una competencia desleal con relación al medio tradicional, independientemente de sus claros esfuerzos para modernizarse y entrar también a competir en ese mundo. Tan así que en este momento en el país, Globovisión, en el área radioeléctrica, en el área de medios alternativos nuevos, es uno de los líderes. El Universal está ahí muy cercano y es líder inclusive en algunos, en Twitter, por ejemplo. Pero eso es una competencia que se hace en función de lo que siempre ha sido el ejercicio del periodismo, con los errores que puedas cometer, con las fallas que puedas tener, con las carencias que puedas tener en materia de recursos humanos que ahora son muy normales. Entras en el mundo y compites, pero siempre fundamentado en la credibilidad y en la confirmación de la información que tú estás usando. ¿De qué te puede servir una información no confirmada que no sea para agredir la credibilidad de tu propio medio? Para informar de forma irresponsable. Exactamente. Además, tú has tocado un aspecto muy importante, porque claro, la masificación, ¿no?, de las redes sociales hace que efectivamente todo lo que circule por ahí, la persona que tiene, la puede considerar como noticia o como información, pero no es noticia. Simplemente se le ocurrió a alguien una versión, dice, mira, en la esquina mataron a 10 personas, mira, mataron, y eso corre como noticia. Pero y te dicen, bueno, ¿por qué los periódicos no sacaron eso? Bueno, porque eso no existió. Eso no existió porque lo que aparece en los medios es el hecho que ha sido comprobado, que ha sido corroborado y que ha sido tratado de acuerdo a lo que son los valores y los principios del periodismo. No simplemente el uso de un medio impunemente. Y esa es una tendencia en el mundo entero, pero que obliga al periodismo y a los periodistas a ser cada vez más consecuentes con lo que son, bueno, los valores, los principios y lo que es la definición de su oficio, que es el apego a la verdad, ¿no? Y eso hace que mucha gente diga, no, los medios no publican. Bueno, que eso no ocurrió. Y por supuesto que la normativa interna de cada medio está por encima de cualquier cosa y siempre ha existido. Normas como, por ejemplo, lo que se llama rebote informativo. Si un medio extranjero publica que un funcionario venezolano está involucrado en un problema de narcotráfico, que no tiene ningún tipo de confirmación oficial por cuerpos de seguridad, cuerpos policiales, sino simplemente es una información que publicó otro medio y tú no la publicas, hasta que no logres la confirmación del Departamento de Estado, de la DEA, de lo que fuera. Pues... Universal es un periódico, bueno, se fundó en 1910. Es decir, tiene toda una historia, la historia de Venezuela ha sido un testigo excepcional y además fue el primer periódico que privilegió la información económica y de alguna manera se ha mantenido, ¿no?, como un periódico que refleja mucho el hecho económico. ¿Cómo ha ido evolucionando a la luz de estos cambios que comentábamos ahora con Maki en el manejo del periodismo, este periódico que sigue siendo pues una de las referencias fundamentales para la opinión pública nacional? Uno de los históricos. Sí, ciertamente. Es un periódico de 107 años y claramente pues han pasado por allí, según las cuentas internas, 9 generaciones de periodistas. Nosotros somos la 10ª. Tomando en cuenta gente que... Y resistió a 2 dictaduras. Sí, y tomando en cuenta el grupo de profesionales que han durado en el periódico más de 20 años, para poderlos mencionar como una generación, ¿no? Y las experiencias son de todo tipo, las oídas y las vividas. Los últimos 20 años, que es el tiempo que yo tengo en el periódico, nos ha tocado vivir varias transformaciones que tienen que ver básicamente con la modernización de la forma de producir el periódico y la adecuación y adiestramiento de los periodistas a los nuevos tiempos. En eso ha habido mucha preocupación del periódico toda la vida. En los años 90 se fue a color, un periódico que históricamente había sido blanco y negro. Se dividió el periódico en varios cuerpos con especificidad de secciones.
Se democratizó la redacción, que es otro punto que venía ya de los años 80 en los grandes medios del mundo. Eso significaba que ya no eran 4 personas, un director, 2 jefes de información, una redacción, los que dominaban con absoluto poder a un grupo de 100 periodistas que a veces no tenían ni fuentes, sino que dependían de una pauta que tú pasabas diario. Eso pasó a ser pequeños jefes de información por sección, uno en economía, uno en ciudad, otro en deportes, otro en política, con plena autonomía. Así que la mesa de redacción se iba a otro ámbito: orientación, representación del diario, visualización de tendencias, correctivos en la línea editorial, que la hay en todos los medios. Y así ha ido evolucionando lo que es el periódico hoy, y a la visión que tiene básicamente de superar un momento duro. Y allí están enfocados todos los esfuerzos, tanto digamos, la gerencia general del periódico, que es otro aspecto importante, y casi siempre se nos olvida que no solamente es la redacción, hay mercadeo, hay tesorería, hay cobranza, hay distribución, y todo el mundo tiene el mismo foco en los últimos 2, 3 años. Y ahora las nuevas plataformas digitales, ¿no? Sí, las cuales ustedes también han avanzado mucho. Sí, incorporado desde el año, prácticamente desde que nació Internet en el mundo, desde que se popularizó en el año 95, arrancamos con el sistema más básico de la época, que era cortar y pegar información y la transmitía. Pues ahora hay todo un procesamiento de la información específico para eso, con todos los rudimentos que implica un medio digital: video, sonido, hipervínculos, coberturas mucho más amplias de lo que el periodismo tradicional del que nosotros venimos estamos acostumbrados. La forma en que reaccionas ahora es muy diferente a lo de antes, pues que dónde está el foco, dónde está el título, cómo lo vas a redactar, el cuerpo de la información, cuál es el lead, cuál es la cola. No, ahora tienes que de una vez imaginarte una cantidad de cosas. Así es. Elides, ahora desde el punto de vista estratégico, ¿qué es lo que en este momento se está fortaleciendo fundamentalmente en el diario? ¿Hacia dónde están apuntando? Antes hablábamos de las dificultades del entorno, que son claves para cualquier medio de comunicación, en términos de independencia y en términos de planificación a futuro. Porque el medio de comunicación no es el equipo de fútbol que financia una colonia para que pierda plata, pero no, nos divertimos con el equipo cada vez que juega los domingos. No, esto tiene que ser rentable. Salvo pues que sea un medio específico de un gremio, de una corporación. No, estos medios que van a competir con otros y ahora con una visión mundial tienen que generar recursos suficientes para atender las necesidades del diario, ser rentable, necesidades de los accionistas y sobre todo las necesidades de crecimiento de la propia redacción en términos de formación, adiestramiento, viajes al exterior, si de verdad quiere ser competitivo en estos tiempos. Así que el diario está claramente avanzando en el área digital, porque ahí está el futuro de todo esto, y no solamente en lo que es el Internet como tal, la plataforma digital informativa, sino todo lo que la rodea. Eso incluye inclusive, por ejemplo, en el caso del Universal, donde más ahora es conectado para recibir información es en los teléfonos celulares. Sí. En segundo están las tabletas en general, después viene el PC, y el papel es más o menos como el 25% de toda una gran audiencia que sumada abarca más o menos 5,5 millones de personas. Eso es mucho más de lo que tenías hace 3 años, mucho más de lo que tenías 5. ¿Qué falta allí? La monetización de todo este elemento que va más allá de nosotros. Claro. Si nosotros trabajamos contenido, generamos contenido para satisfacer a los lectores y la audiencia, pero quien tiene que buscar el dinero es otra gente, es ventas, es mercadeo. Ese es su reto. Y nosotros nos iremos adecuando a las necesidades que se vayan generando allí. Y justamente esa es la visión del diario ahora. El preservar el papel es muy importante, a pesar de los problemas de papel que tenemos, porque claramente en Venezuela ahorita se solapan los 2 grandes niveles de lectoría. No todo el mundo se nutre de Internet y no todo el mundo se nutre solamente del papel. Se solapan las 2 informaciones, y esa es otra cosa que te obliga a pensar a la hora de valorar la información. Se produce una información importante a las 10 de la mañana, tú la publicas como un loco lo más rápido que puedas en Internet, y en la tarde, a golpe de 5, cuando te toca hacer la primera del periódico, viene el debate. Eso lo pusimos a las 10 de la mañana, ya todo el mundo sabe. Claro. Lo dejamos como apertura, como cierre, le cambiamos el título, le damos otro foco. Si la mitad de nuestra audiencia todavía es papel puro, pues vas a tener que repetir información. Hay cosas que tienes que repetir, obviamente, ¿no? Y un aspecto importante también, ya para terminar, ¿cómo se refleja todo esto en la formación de los nuevos periodistas? Ahorita tenemos un gran problema y creo que afecta a la generalidad del, digamos que el movimiento económico del país y también el aspecto académico. El sector
de venezolanos profesionales del periodismo que están entre 25 y 35 años, la mayoría se ha ido del país, es la verdad. Nos cuesta muchísimo ubicar gente de ese nivel. Muchísimo. Y cuando lo contratas es cosa de 3, 4 meses, cuando ya tú lo ves apostillando papeles, y esto ya es la señal de que en unos meses se nos va, y efectivamente ocurre. Hay muchos veteranos que son muy útiles, nos ayudan muchísimo. Algunos de ellos hasta jubilados que han vuelto a las redacciones, y eso ha sido de mucha importancia en esta época. Y el otro grupo que nunca falta, que son los muy jóvenes, que necesitan ayuda, respaldo, gente de 20, 21 años. Y ganar experiencia. Y ganar experiencia. Pero esa médula realmente no la tenemos. Esa médula que liga experiencia con formación, que ya gente que tiene 4, 5, hasta 10 años graduado, por lo menos un posgrado, no, están en otros mundos. Y bueno, esperando que en algún momento retornen para colaborar en el trabajo que viene, que es duro. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. Les recordamos que aquí en Globovisión nos vemos todos.